Qué grande Afra. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola Delphi. Hola Rack. Muy bien. Hola Vale. Bien, todo bien. Recién terminé de hacer un vivo con los chicos de los Scouts. Y bueno, ahora voy con ustedes un ratito. Ayer se complicó un par de problemas técnicos acá en casa. Así que nada, lo pasamos para hoy. Y ahora vamos a esperar 5 o 10 minutitos y arrancamos. Les voy a cortar la música. Igual ahí se escucha o se escucha mucho la música. Porque de última le bajo la música o la corto. Pero si se escucha bien, la dejo. Nada más bien. Bueno, dale bajo. Pues si no, bastante aburrido escucharme hablar a mí nomás. Top. Bueno, ¿cómo va su fin de semana? Nada, si alguno tiene algo que preguntarme o quiere saber algo, puede de última me pregunta ahora y lo vemos después cuando vamos terminando. Los temas que me estuvieron comentando, sí, los puse ahí en una historia hace poquito, para lo que van estando. Nada, me preguntaron si sirve entrenar siempre a la misma hora o no. Después el tema de movilidad y elongación, ¿sí? Y por último lo que es core, ¿sí? Y estabilidad en general. Los puse en ese orden más que nada porque hay temas obviamente que son más cortos que otros y hay algunos temas que hay que darle un poquito más de importancia, aunque como todos conocemos son cosas que siempre están relacionadas entre sí, ¿sí? Voy a poner ahí abajito con lo que vamos a arrancar. Bueno, vamos a esperar 5 minutitos. Ahora 3 mejor y 10. Arrancamos. Como para el que se quiera sumar todavía se sume. Y arrancamos. Para no hacerlo tan largo y después poder subir algo copado. Bueno, como les dije hace un ratito, no sé si se me escuchó porque se me salió. Si alguien quiere consultar algo,
Si alguien quiere hacer alguna pregunta, de última la tira ahí abajo, yo la anoto y al final o donde en el medio donde capaz considere que viene el tema, la metemos y la contestamos. Hola Ari, ¿cómo va? Bueno, vamos viendo entonces. Todo tiene que tener una utilidad. ¿En qué sentido, Afra? ¿A qué te referís con utilidad, digamos? Sí, o sea, si vos te referís al tema del entrenamiento y las cosas que hacemos, la idea es que lo hagamos con un propósito, ¿sí? Que las cosas que hagamos sirvan para más adelante ir mejorando algunos aspectos de cada uno. Bien. La pregunta esta yo calculo que la que me hicieron, la de si sirve entrenar siempre a la misma hora, si sirve o no, nosotros vamos a tener adaptaciones. Si nuestro cuerpo no deja de ser una máquina, por decirlo así, y se acostumbra a trabajar de cierta manera. ¿Sí? Si, o sea, el humano, bien, la persona es un ser de costumbre y creo que eso todos lo sabemos. Entonces, si yo me acostumbro a todos los días levantarme a las 8 de la mañana e ir a entrenar, me va a resultar fácil a lo largo del tiempo. Si yo pretendo cambiar eso, si yo pretendo empezar a entrenar a la tarde, los primeros días es probable que me sienta súper cansado, incluso cuando entreno me sienta mal, pero eso es normal y nos pasa a todos. A mí me ha pasado de entrenar siempre a la tarde. Yo entrenaba antes a las 6 de la tarde cuando salía del trabajo, y me pasé a entrenar a la mañana un día y pretendí entrenar normal, entre comillas, sí, o sea, como entreno siempre, y terminé vomitando, todo mal. Pero ¿por qué es esto? O sea, no es que yo no pueda entrenar a la mañana o que una persona no pueda entrenar a la mañana. Nuestro cuerpo es el mismo durante todo el día, ¿sí? O sea, nuestras capacidades van a ser las mismas durante todo el día. El tema es que tenemos que darle ese acostumbramiento, ¿sí? Obviamente, si hacemos comparaciones de un día al otro, obvio van a ser malas, ¿sí? Acuérdense que, como les dije al principio, el ser humano es un ser de costumbre. Si yo trato de moverlo de esa costumbre, si yo trato de sacarlo de ese confort, es donde se empieza a sentir mal y después empieza a generar cambios para adaptarse a ese nuevo horario, a ese nuevo estímulo. Sí, obvio, el cuerpo se predispone siempre diferente, porque a la mañana ustedes tengan en cuenta que se levantan, desayunan los que desayunan y después se van a entrenar. O sea, lo que tienen en el cuerpo es muy poco combustible a menos de lo que hayan cenado la noche anterior. Si yo entreno a la tarde, generalmente ya tengo mi desayuno, la colación si la hacen, el almuerzo, capaz la merienda y recién ahí voy a entrenar. Entonces voy a llegar con otra energía. Bien. Vuelvo a lo del principio, eso no quiere decir que mi cuerpo después no se acostumbre a trabajar mejor también a la mañana con menos cantidad de energía y empieza a utilizar otros sentidos. Si sirve o no, yo creo que todo el mundo nos acostumbramos a algo porque es lo que nuestra vida nos condiciona, ¿sí? O sea, la mayoría trabaja, tiene un horario fijo, tiene que estar, no sé, de 2 a 6 en la oficina, para tirar un horario ahí general. Entonces siempre voy a poder entrenar después de las 7 de la tarde, o siempre voy a poder entrenar a las 10 de la mañana.
Eh, yo creo que por nuestras condiciones de vida, o sea, muy pocos pueden dedicarse a esto y elegir el horario que le corresponde. Nos tenemos que adaptar a una manera y cualquier cambio que generemos en esa costumbre de nuestro cuerpo va a generar una reacción. ¿Sí? Nos va a costar, nos va a pesar, nos va a faltar el aire, nos va a pasar un montón de cosas al principio, que es lo normal de cualquier adaptación del cuerpo. ¿Sí? Lo mismo cuando empiecen a entrenar con pesos más altos, lo mismo cuando cambian su CRM, por ejemplo. Todos los porcentajes esos cambian, el acostumbramiento al comienzo cambia. Entonces tenemos que acostumbrarnos. Y bueno, como ahí dice Afra, ¿para qué nos sirve entrenar a la misma hora? Si entrenamos a la misma hora, generalmente lo hacemos, como dije antes, por un tema de posibilidad o por un tema de comodidad, ¿sí? Y uno va eligiendo ahí el horario que le conviene o que dice, bueno, a ver, si yo desayuné, me siento más cómodo entrenando hasta ahora porque estoy más liviano, o me gusta entrenar más a la tarde porque entreno más fuerza. Va a depender mucho de cada uno, generalmente, y en cosas medias ideales se dice que entrenar a la mañana, generalmente, como es lo primero que haces del día, a veces es preferible entrenar fuerza, ¿sí? Porque vos todavía estás descansado, todavía no generaste ningún cansancio sobre el cuerpo, y la fuerza o movimientos complejos, ¿sí? Dentro del CrossFit, capaz lo que es levantamiento olímpico, algo de gimnasia, etcétera, requieren mayor concentración, ¿sí? Mayor dedicación, y cuando uno está fresco a la mañana, ¿sí? Que no está cansado de laburar, de todo, de la carga más mental que física, conviene hacerlo por la mañana. Entonces lo podemos hacer un poco mejor o más conscientes, ¿sí? Y más a la tarde, dentro de lo ideal, meter un WOD, algo donde no tenga que pensar, no sé, ir a correr, por ejemplo, cosas donde no tenga que pensar o no tenga que a veces coordinar tantas cosas con mi cuerpo. Eso hablando de algo utópico, ¿no? Algo ideal. Después a todos nos pasa donde, che, tengo que entrar a laburar a las 12 y la clase es de 11 a 12 y tengo que ir a las 11 y irme 5 minutos antes porque si no nos llevo a laburar y ando corriendo. Cambia, ¿sí? En los días actuales, por ejemplo de cuarentena, donde la mayoría de las personas todavía tienen que hacer home office, ¿sí? Y algunos tenemos un poco más de tiempo libre, tenemos que ver nosotros dónde nos acomodamos ese horario para entrenar y dónde nos gusta más hacerlo. Particularmente yo lo hago a la mañana, ¿sí? O sea, desayuno, entreno, porque porque trabajo por la tarde, perdón. Trabajo a partir de las 5:30 de la tarde. Entonces entrenar tengo que hacerlo a la mañana. Y los días que no trabajo, lo hago también a la mañana, pero porque es una cuestión mía de decir, listo, o sea, entrené, bien, o sea, le dediqué el tiempo que tengo que dedicarle para entrenar, generalmente es entre 1 hora y media y 2, y listo, ya el resto del día me queda libre. Las veces que quise hacerlo a la tarde, listo, me tiraba algo la mañana, dije a la tarde lo hago, a la tarde lo hago, a la tarde lo hago, y fueron las 8 de la noche y yo no había entrenado, y fue listo, hoy no entreno porque ya retarde. Entonces es cuestión de cada uno ponerse un objetivo también para poder cumplirlo y levantarse de la cama en lo que es en la cuarentena ahora, ¿no? Pero a un tema de rendimiento es solo acostumbramiento, ¿bien? Si ustedes dicen, no, a la mañana rindo mejor, puede ser, ¿sí? Porque ya estás acostumbrado a entrenar a la mañana, pero si te pasas a la tarde, es muy probable que al principio cueste, pero después puedas engancharlo de nuevo. Sí, obviamente, lo que son la flexibilidad de nuestros horarios, generalmente, y más ahora, como recalco en cuarentena, los manejamos nosotros. Entonces, yo lo que siempre les propongo es hacerlo apenas se levantan, como primer tarea, por decirlo de esa manera, para que ya se lo sacan de encima, ¿bien? ¿Por qué? Muchas personas a veces sienten como obligación el tema de entrenar,
y eso a veces no está bueno, ¿sí? El tema es que lo toman como obligación, pero después también se sienten mal si no lo hacen. Entonces yo lo que digo es, bueno, vení, entrená, hacelo lo primero, sacátelo de encima, ¿bien? Y seguí con el resto de tu día y todas las cosas que tengas que hacer. De esa manera te dedicaste un tiempo para vos, entrenaste y cumpliste, entre comillas. En el caso de que uno no llegue con el tiempo y tenga que omitir una parte del planning, ¿qué es lo menos para dejar para fuerza, estructura o words? Digo, hablando de tus planes. Particularmente lo que son las planis, y volviendo al tema con lo de ser flexibles con nuestros horarios y todo esto. A ver, es un tema bastante complejo, porque si yo me comprometo capaz a realizar una plani, obviamente puede pasar que algún día no pueda hacerlo, ¿sí? Por temas que tenemos que hacer y todo. Generalmente lo que yo suelo hacer para que cuando me preguntan esto, ¿sí? Es dejamos por fuera la parte de estructura o la parte del medio, ¿sí? Que es la parte que se suele hacer más lenta, que requiere más concentración, requiere más fuerza. Entonces eso lleva un montón de tiempo, más de lo normal. En cambio un WOD generalmente o tenemos EMOM, que ya sabemos cuándo vamos a empezar y cuándo vamos a terminar, o tenemos AMRAP, que decimos tenemos que hacer 15 minutos y termino, o capaz un día que otro tengo un WOD que es largo, ¿sí? Pero generalmente los WODs en líneas generales no duran más de 20 o 25 minutos, en general. Entonces de esa manera podemos controlar un poco más el tiempo. La parte de estructura, que es la parte del medio, después más abajo, más adelante en el vivo vamos a charlar sobre eso. Es importante como siempre, ¿sí? Pero como se dice, es un ejercicio accesorio. Bien, o sea, siempre va a sumar, pero si no lo hacemos se puede mover para otro lado o para otro día. E incluso dedicarle un día entero, que yo lo suelo hacer, ¿sí? Con mis alumnos o con mis propias planificaciones personales. Es un día, es solamente de patodiqueo o estructura, como le gusta llamarle. Así que creo que Lucas contesté. Si vas a dejar afuera, ¿sí? Hay que dejar afuera lo que sería la parte de estructura, ¿bien? Como para poder llegar con la plani y de esa manera. Siempre lo ideal, y vuelvo a lo mismo, hablando de mis planes, yo creo que con mis alumnos tengo bastante feedback, o sea, y charlamos bastante. La idea es que ustedes le puedan decir a la persona con la que están entrenando de, che, no estoy llegando. O sea, una cosa es un día en especial y se puede correr, no pasa nada. Pero ahora, si todos los días no estoy llegando a hacer algo, bueno, ya hay que cambiar algo en la plani, porque ya voy a estar dejando de hacer un montón de cosas que no está bueno. Una cosa es omitirlo un día y otra cosa es toda la semana no hacerlo. Pero porque la plani se puede armar diferente y con otro objetivo y de otra manera para que dé los mismos resultados sin que sea a veces tan extenso. Creo que ahí estamos con el tema de la primera parte. Vamos a esperar 2 segunditos a ver si alguien quiere más preguntar algo. Y si no respondí la pregunta, vuelvan a decir no entendí nada y lo vuelvo a explicar. No pasa nada. Estoy acostumbrado a que me pregunten muchas veces lo mismo. Bueno, pero ahora eso por un tema personal con los burpees. Eso es otro tema. Hola Delphi. Bueno, genial. Excelente. Bueno, vamos a pasar con el siguiente tema, que es un tema que me preguntaron y fue el que más votaron. Sí. Que fue el que más preguntaron, que era el de movilidad y elongación. Así que ahí voy a cambiar el tópico, digamos, de abajito para que sepan de qué estamos hablando.
Vamos con lo de movilidad y elongación, un tema que les interesa bastante a todos y un tema también que les es bastante complicado a todos. Arranquemos por definir qué son cada una de las cosas como para que lo empecemos a entender desde ahí y desde cómo lo podemos abordar. Todo lo que yo voy a decir ahora es una percepción propia de lo que es movilidad y elongación. Obviamente de acuerdo a todas las cosas que hice, etcétera, etcétera, y mi experiencia personal con mis alumnos. Sí. Cada uno, como siempre, va a tener su librito y va a tener su creencia en base a estas cosas, por decirlo así. Así que todo lo que yo les digo, como siempre, es una percepción personal. No es una verdad absoluta y como estamos hablando siempre de las personas, del cuerpo humano o de un ser en general, podemos tener 800.000 millones de variables, ¿sí? Que ninguna va a ser real y tampoco ninguna va a ser mentira. Entonces, esto lo quiero dejar claro desde un comienzo porque va a haber seguramente diferentes opiniones. Entonces, ninguna está mal, pero ninguna también está bien. Bueno, movilidad y elongación. Lo que es la movilidad siempre nosotros se lo atribuimos a las articulaciones en sí. ¿Sí? La articulación, ¿qué es y cómo está compuesta? Una articulación, básicamente, o sea, si vamos a lo más básico, es la movilidad que tienen dos huesos entre sí. ¿Sí? Sí, bueno, estamos en un mundo interpretado exactamente. Generalmente lo que nosotros vamos a tener es un hueso o una cavidad, ¿sí? Que va a funcionar como anclaje, por decirlo de esta manera, y después vamos a tener el otro hueso que es el que va a pivotar sobre esa cavidad que tengamos. ¿Sí? Esto pasa en el hombro, pasa en la cadera, pasa en el codo, pasa en la muñeca, pasa en todos los puntos de flexión que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. ¿Sí? O sea, un hueso no se va a doblar a la mitad. Siempre va a haber una articulación entre un hueso y el otro. Entonces, la movilidad articular es ese rango que tenga de movimiento un hueso dentro del otro, por decirlo así. Bien, si yo voy al tobillo, voy a tener mi hueso y el tobillo que va a ir hacia arriba y hacia abajo en un determinado ángulo. Algunas personas van a poder llevarlo más y algunas personas van a poder llevarlo menos. Eso rara vez mejora, ¿bien? O empeora. Hablando propiamente de lo que es la movilidad, ¿sí? Ahora, frenemos ahí. Eso es una condición física, ¿sí? Que no se va a poder mejorar a menos que yo vaya y me lime el hueso y haga más lugar para que el hueso se mueva, ¿sí? O sea, nuestra movilidad siempre va a estar delimitada por nuestros huesos, básicamente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, no, con un dedito. ¿Hasta ahí vamos bien en lo que es la movilidad en general? Sí, ok. Gracias, Afra. Bueno, ahora como les dije al comienzo, ¿sí? Nosotros somos unas personas que estamos compuestas por millones de elementos y por millones de variantes. Bien, entonces, esa movilidad, ¿sí? Nuestro cuerpo no está compuesto por dos huesos que se mueven uno dentro del otro, ¿sí? Tenemos alrededor, ¿sí? De toda esa articulación, tenemos músculos, tendones, etcétera, etcétera, mil millones de cosas más que van a mejorar o a empeorar la movilidad de nuestro cuerpo. Bueno, ¿qué pasa en este caso? Es donde entra en juego lo que es la elongación muscular. Bien, si yo tengo un músculo acortado, como seguramente escuchamos un montón de veces, ¿sí? Dentro del CrossFit o dentro de cualquier deporte, si yo tengo un músculo acortado, si yo nunca elongo, ¿sí? Si yo nunca le presto la atención necesaria a la parte de elongar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Ese mismo músculo es lo que va a estar limitando la movilidad de mi articulación. Hasta ahí vamos bien. Generalmente el músculo es lo que tensa en los tendones entre articulación y articulación y lo que hace que
nuestra articulación se cierre o se abra. Bien. Un caso muy básico, gente de gimnasio, ustedes habrán visto que tienen unos bíceps enormes, entonces ¿qué hace? Tac, y quedan con el brazo un poco más corto que el otro, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, si yo empiezo a trabajar esa movilidad y elongación del músculo, ¿sí? En general, me va a permitir llevar el codo un poquito más hacia la posición final que tenga. ¿Sí? No voy a poder dar vuelta al codo hacia el otro lado por más que yo tenga una buena elongación. ¿Sí? Por más que mi bíceps esté súper mega relajado, yo no voy a poder llevar el codo hacia el otro lado porque ahí es donde me rompo, se luxa, etc. Por eso digo que hay un punto final de lo que es la movilidad, ¿sí? Y que está determinado por nuestros huesos en sí y por las cavidades que tengamos. Lo mismo pasa con los tobillos, ¿sí? Esto que ustedes siempre escuchan de llevar la rodilla por adelante y no. Hay gente que va a poder hacerlo, ¿sí? Por su composición. Hay gente que no va a poder hacerlo por su composición, por más que sea la persona más relajada y elongue toda su vida, no va a poder hacerlo porque su tobillo no va. ¿Sí? Lo mismo que la cadera, gente que no rompe el paralelo. Es muy probable, ¿sí? Que lo que encontremos sean limitantes de movilidad ya de nuestra fisonomía, por decirlo así, de nuestros huesos, ¿sí? Más que musculares. Claro, obviamente. Gente que no puede pasar los codos hacia arriba de la barra. Bien, generalmente lo que pasa acá que es, nosotros no estamos acostumbrados a levantar las cosas por arriba de la cabeza, ni para atrás. ¿Sí? Siempre trabajamos en esto. Bien. Y hacer acá y levantar implica que mis dorsales, mis laterales, ¿sí? Estén sueltos. ¿Sí? Que es lo que no solemos hacer, no solemos elongar. Entonces, cuanto ustedes más elonguen, ¿sí? Propiamente elongado, vamos a poder alcanzar mejor nuestra posición final de movilidad. Pero hay que entender que esa posición final de movilidad tiene un tope, ¿sí? Nos guste o no. ¿Bien? No quiero tampoco arruinar ningún sueño ni nada, pero o sea, es la realidad. Hay gente que va a tener facilidad de ir hacia adelante. Por ejemplo, el tema de las rodillas, de bajar bien, que el tobillo tenga una buena dorsiflexión hacia adelante y pasen bien las rodillas. Hay gente que no. Elongación para la movilidad y elongación para relajar el músculo. Son distintos complementarios. Siempre hay que elongar post-entrenamiento. Bien, vamos a ir con arnés. Bueno, hay veces que lo que pasa es que cuando uno capaz tuvo algún accidente alguna vez, o capaz nace con alguna patología, ¿sí? Al tratar de lograr la posición final de la articulación se desencaje, por decirlo de esta manera, y por ejemplo en tu caso que no puedas trabar el codo, o si lo trabas que te quede trabado y no se destrabe. Elongación para la movilidad y elongación para relajar el músculo son distintos, son complementarios, siempre hay que elongar post entrenamiento. Como dije al comienzo, ¿sí? Elongación para la movilidad, sí, obviamente, es algo muy importante a la hora de arrancar. Como seguramente leyeron y vieron un montón de veces, hay distintas opiniones sobre lo que es cómo se elonga, si se elonga cuando estoy sentado, si se elonga moviéndome, si se elonga después, etcétera, etcétera. Bien, hay diferentes opiniones al respecto de cómo se elonga. Pero sí, lo ideal siempre al principio es elongar para la movilidad. O sea, lo puedes hacer de la manera convencional, por decirlo así, que es sentado y estirás y te moves, y estirás y te moves. O de una manera más dinámica, realizando ejercicios que no ocupen la totalidad del rango de movimiento, pero ir llevándolo de a poco hasta esto. ¿Sí? Yo suelo usar eso, asimilar el movimiento con poco peso, con menor rango o con menor cantidad de repeticiones, hasta que el cuerpo de a poco se vaya estirando, ¿sí? O vaya entrando en calor para elongar y llegar a esa movilidad final.
Siempre hay que elongar post entrenamiento. Sería ideal. La realidad es que lo que nosotros solemos hacer después del entrenamiento se llama vuelta a la calma, ¿sí? Que dura entre 5 y 10 minutos. Nada, es como un placebo, entre comillas, para que nos sintamos un poco mejor una vez que terminamos de entrenar. Como retomando lo que dije antes, hay bastantes cosas al respecto. Generalmente después de entrenar uno libera muchísimo ácido láctico, ¿sí? Muchísimas enzimas en el cuerpo que necesito drenarlas, ¿sí? La manera de drenarlas es seguirme moviendo. Bien, entonces si yo termino de entrenar, me siento y elongo, a veces no es del todo bueno o no del todo recomendable. Por eso no se suele hacer y no es un estiramiento el que se hace después de terminar de entrenar, sino una vuelta a la calma, sino para relajarnos un poquito, charlar y terminar la clase en general. A mis alumnos, por ejemplo, yo no les pongo elongación al final, ¿sí? Terminan el WOD, incluso yo tampoco lo hago. Generalmente se sigue moviendo, si uno sigue su vida normal y de esa manera uno drena todo ese ácido láctico, todas esas enzimas que están liberadas, que están libres, ahí dentro del cuerpo dando vuelta y de esa manera se sienten un poco mejor. Particularmente yo lo que hago es elongar a la noche, ¿sí? Me tomo entre casi media hora y 40 minutos solamente elongando, 50 segundos por 10 de descanso, ¿sí? Y así van pasando los minutos, voy cambiando de posición y ese es mi elongue diario, digamos. Después, eso lo hago a la noche y cuando voy a entrenar, elongo de una manera dinámica, ¿sí? Cuando entro en calor, que son las entradas en calor. Y después al final me sigo moviendo después de entrenar, trato de no sentarme en el sillón otra vez y tratar de moverme igual. O nunca les pasó que después de un día bastante intenso terminaron con las piernas matadas, a la mañana se levantan con las piernas matadas? ¿Y por qué pasa eso? Porque uno duerme, porque uno se enfría, porque uno acumula todo ese ácido láctico que generó el día anterior, lo acumula durante la noche, ¿sí? Y más la gente que entrena en el horario de tarde-noche. Si yo me voy a dormir y no me moví del todo, ¿sí? Me empieza a doler... ahí voy, Ari. Me empieza a doler todo al día siguiente. Pero ¿cuántas veces seguramente escucharon decirles a los coaches, movete despacio, ¿sí? Hasta que entres en calor y vas a ver que no te duele más, ¿sí? Duele, ¿sí? Uno lo que hace en ese moverse de nuevo, a pesar de que me esté doliendo, es drenar ese ácido láctico que está en mis piernas en este caso, o en cualquier parte del cuerpo. Vuelvo a moverme y lo voy drenando y de esa manera vuelvo a estar 0 kilómetros y me puedo volver a mover. Si alguien no vivió esa situación, hágalo, que está buenísimo y les cambia bastante la cabeza con ese dolor después de entrenar que a veces sienten. Por algo particular, elongados a la noche. Generalmente elongo a la noche porque es el momento del día donde paro, ¿sí? O sea, ahora en cuarentena voy de acá, que es donde entreno, ahí, que está mi cama, bien, esos 2 metros creo que son los que camino. Salvo los días que voy a trabajar y ando en bici. Pero elongo a la noche porque es el día donde ya bajé, donde ya no voy a hacer nada más y donde estoy actualmente practicando y poniendo en práctica mucho más la elongación estática, ¿sí? No tanto la dinámica que solemos hacer todo el tiempo. Y también porque es donde me relajo, ¿sí? Me pongo música tranca, me pongo el tiempo, me relajo y después de ahí, que elongué, que estoy un poquito más flojito, me voy a dormir y ahí arranco el otro día. Para descargar la cadera. Bueno, para descargar la cadera hay el más conocido, sí, es el posición de niño, por decirlo así. Te vas a ir sobre las rodillas, vas a llevar la cola hacia atrás y bajar el torso lo más posible contra el suelo y el hombro, los brazos hacia adelante. Yo suelo usar eso, después boca arriba, llevar las rodillas al pecho con un movimiento muy despacio, ¿sí? La idea no es que generes una carga extra o una tensión, ¿sí?
vos pensás que si te está tirando la cadera, si te está tirando los lumbares, es porque eso ya está contraído. Bien, y si vos tratás de abrirlo haciendo deadlift o lo que generalmente o contrariamente pensábamos, va a ser peor. Así que conviene relajarlo, ir en el mismo sentido, ¿sí? de la contracción para ir aflojando desde ese. Después de última te mando videos y lo charlamos. Bueno, creo que ahí estamos. Si alguien tiene alguna otra dudita, les dejo ahí 2 minutitos. Y si no, pasamos al último que nos queda, que es lo que es estabilidad y core. Mientras lo voy poniendo acá abajito. Bueno, nada más quiero preguntar algo sobre el tema que vimos recién, que era lo de movilidad y elongación. Pasamos al siguiente. Si se acuerdan de algo, me van charlando ahí abajito y lo vamos contestando. Bueno, el último tema que habíamos visto y que había salido en las preguntas fue lo de estabilidad y core. ¿Sí? Para la gente que capaz no está muy interesada en el tema, aunque creo que todos que sí, el core es toda la parte central de nuestro cuerpo, ¿sí? Los abdominales que todo el mundo dice y le gustan, etc. Vamos a arrancar en sí desde la importancia del core, ¿sí? O sí, la estabilidad del core particularmente hacia afuera, ¿sí? Hacia todos los elementos que nosotros usemos. Algo muy básico, ¿sí? Para saber, y algo muy importante también, si alguno no lo tiene tan en cuenta, es el core, ¿sí? Es el centro, ¿bien? De nuestro cuerpo. Y si yo no tengo firme el centro de nuestro cuerpo, entonces mi cuerpo no va a servir para nada, ¿bien? O va a estar muy inestable, que para eso también es la estabilidad. Entonces son dos cosas que se conllevan constantemente. Me preguntaron igual lo que es la importancia de ambos. Bien. Todo lo que nosotros hagamos lo tenemos que hacer desde adentro hacia afuera, ¿sí? Yo puedo tener unos super brazos, ¿sí? Unos super bíceps, toda la bola, pero jamás voy a poder hacer un overhead squat con algo sobre la cabeza si no tengo firme la panza. Puedo tener unas patas enormes, ¿sí? Y nunca voy a poder hacer un back squat o un front squat como la gente si no tengo una zona media bien, ¿sí? O nunca lo voy a poder trabajar de la manera más efectiva posible. El core es mucho más que los 6 cuadraditos, los 6 abdominales que nosotros vemos acá, ¿sí? Está compuesto por un montón de músculos que dan toda la vuelta, ¿sí? Al cuerpo, o sea, van desde los lumbares y los cuadrados lumbares de atrás hacia los abdominales de adelante, ¿sí? Los del costado, los intercostales, un montón de músculos que componen el core en general. Una cosa es tener músculo en el core y otra cosa es estar definido, que es algo bastante que se confunde en esto de tener cuadraditos, ¿sí? O tener fuerza o tener estabilidad. Son dos cosas diferentes. Uno es consecuencia de otro, sí, puede ser, pero también seguramente vieron a los strongman, que son las personas más fuertes del mundo,
tener una panza así, bien, y esos chabones no se le dobla ni un pelo cuando hacen deadlift, por ejemplo, pero porque su core está preparado para otro tipo de cosas. No sé, Marce, yo tampoco los conozco, en algún tiempo los tuve, pero ahora... adiós. Desde la segunda semana de cuarentena desaparecieron. ¿Cómo trabajamos la estabilidad del core? ¿Sí? Muy simple, entre comillas, con ejercicios muy específicos, como pueden ser las planchas, sobre superficies firmes, bien, dice, llámese piso o lo que sea, o superficies inestables, que puede ser una colchoneta, puede ser un bosu, etcétera, etcétera. Puedo hacer planchas de 3 apoyos, hacer planchas de 4 apoyos que son las normales, de 3 apoyos como les dije recién alternadas, por ejemplo puedo alternar manos, puedo alternar pies, puedo hacer planchas de 2 apoyos, de un apoyo es medio raro, así que no creo que la hagan nunca, pero hasta de 2 apoyos se pueden hacer. Y es todo lo que genere inestabilidad en el cuerpo va a estar bueno para mejorar mi estabilidad interna. Algo muy importante en el momento de trabajar la estabilidad es la forma en que voy a trabajar la estabilidad. Si yo hago una plancha lateral, ¿sí? Apoyo mano y apoyo el mismo pie, o sea, toda la parte derecha de mi cuerpo apoyada en el suelo, y me pongo todo torcido de costado, lo voy a trabajar, pero van a estar haciendo más fuerza mis hombros, ¿sí? Y mis pies para tratar de no irme hacia adelante y hacia atrás, que mi core en sí, para tratar de mantenerme derecho. Es muy importante cuando hagamos estas cosas que alguien nos esté mirando o conocernos y saber que tenemos una buena técnica al respecto, ¿sí? Y no hacer macana. No porque nos vayamos a lastimar, es muy raro, no digo que no pueda pasar, pero es muy raro que se lastimen haciendo plancha. Solamente que en vez de hacer planchas de 30 segundos, 40 segundos, nada, van a estar 20 horas ahí y no va a pasar nada porque están haciendo trabajar a músculos que no correspondería que trabajen. No sé si me explico. Es como todo llevándolo al CrossFit. Si yo lo hago mal, es muy probable que pueda hacer 800.000 repeticiones, pero no tenga nada de fuerza, y cuando me lo hagan hacer bien, haga 3. A que si yo los hago bien, voy a seguramente hacer 3, pero 3 bien hechas. Seguramente escucharon un montón decir, prefiero que hagas en vez de 10, que hagas 5 bien, a que hagas 10 como el Tuje. Y eso está bueno que se los digan, ¿sí? Obviamente está bueno que se los digan cuando los están mirando y cuando de verdad están corrigiendo algo, no por hacerse los buenos. Ejercicio de estabilidad, como dijimos antes, y cómo trabajar la estabilidad en el resto del cuerpo, ¿sí? Todo lo que sean ejercicios pliométricos, bien, todos los ejercicios de estabilidad en sí y todos los ejercicios unilaterales son los que ayudan en la creación de una palabra muy importante y que capaz la escucharon, se llama propiocepción, que básicamente es saber dónde está mi cuerpo en el espacio, ¿sí? Todos estos ejercicios pliométricos, unilaterales, de core, ayudan a saber dónde y cómo está ubicado mi cuerpo en el espacio, ¿sí? Que estoy ocupando. De esa manera voy a poder controlar muchísimo más mi cuerpo cuando haga un clean, cuando haga un snatch, cuando me mueva en una barra, ¿sí? De pull-ups. Voy a poder saber qué estoy haciendo, qué estoy apretando, qué no estoy apretando y sobre qué es lo que me estoy moviendo. Bien. Entonces, ¿son importantes los ejercicios de core y estabilidad? Sí. Capaz a todos nos da por las bolas hacer planchas laterales, plancha de un lado, plancha con 2 puntos de apoyo, plancha con 3 puntos de apoyo, plancha en un bosu donde se me mueve todo y a los 2 segundos se me empieza a mover todo y no puedo. ¿Sí? Seguramente a nadie nos guste hacerlo. Pero nos guste o no, son cosas muy, muy importantes y sobre todo para nosotros que nos encanta subir cosas al Instagram de que levantamos kilos y todo, ¿sí? Es muy importante para no lastimarnos. Bien. Tengamos en cuenta que estamos siempre en un promedio levantando nuestro propio peso
en una barra, sea cual sea el ejercicio. Y hay otros ejercicios como el deadlift que son mucho más complejos, a nivel de consecuencias si lo hacemos mal, no a nivel de ejecución del ejercicio. Que es algo siempre que nos va a proteger en el momento en que nosotros estemos cansados y empecemos a hacer cualquier cosa o querramos apurarnos en un WOD, etc. Esto es lo que hice plancha en cuarentena, seguro que hice para atrás. Bueno, algunos prefieren otras cosas que otras. Y también tenemos que entender, y creo que esto es muy importante, aunque todos ya lo saben seguro, que hacer 800.000 abdominales, ¿sí?, lo que seguramente nos traiga, ¿sí?, es más dolor de espalda que abdominales en sí. Si quieren hacer abdominales, si quieren tener abdominales, los 6 cuadraditos, eso que estuvimos charlando hace un ratito, hagan fronts, hagan backs, ¿sí?, coman bien, sobre todo. Si quieren consejos de nutrición, le escriben a algún nutricionista. Acuérdense siempre que, como remarcamos al comienzo de todo, cada persona si es súper diferente, tenemos 800.000 posibilidades y lo que le sirva a una persona no significa que le va a servir a otra. Bien, entonces capaz no se dejen guiar por las recetas mágicas esas que suben en internet, incluso las planificaciones. Una cosa es un día de no tener ganas y hacer cualquier cosa, entre comillas, y no va a pasar nada seguro, pero si eso lo tomamos como costumbre es muy probable que a la larga nos terminemos lastimando. ¿Qué me dice ¿Qué me dice de la respiración al hacer abdominales? A ver, tema de respiración también entra dentro del core, aunque es bastante complicado. Nosotros siempre que necesitamos mantener la estabilidad de algo, necesitamos que esa estabilidad esté contenida por algo. Bien, la única manera, si bien nosotros tenemos un montón de músculos dentro de nuestro core, dentro de nuestro centro, tenemos que saber también que tenemos el par de pulmones y en sí es un espacio vacío. Entonces yo ese espacio vacío necesito llenarlo para hacer fuerza contra algo. Bien, entonces siempre que voy a ejecutar un movimiento y siempre que esté en tensión el movimiento, siempre tengo que mantener el aire en el core. Bien, si yo bajo en un front sin aire es muy probable que me hagan esto. Bien, si yo mantengo el aire, inflo en el pecho, trago la panza contra el pecho, bajo, subo y lo largo arriba antes de volver a bajar. Y creo que eso es algo que yo les rompo bastante las guindas con eso a mis alumnos. Tengo bastantes que lo aprendieron un poco y otros que se lo olvidaron, me parece, en cuarentena. Pero es algo muy importante y es algo que se aprende, ¿sí?, en el hacer también, y obviamente en que te lo vayan marcando. Siempre que vayan a estar en tensión, sea el movimiento que sea, acuérdense de mantener el aire. En el momento en que yo me libero de esa tensión, aflojo el aire. Sea un wall ball, por ejemplo, o un thruster, es el mismo movimiento. ¿Sí? En el momento en que yo voy a bajar, tomo aire, bajo, subo, estoy arriba, bajo, subo. ¿Bien? Después ustedes le van a encontrar el ritmo siempre dependiendo de cómo sea el WOD, de qué tan pesado sea, etcétera, etcétera. Pero es bastante importante esto de tiempo en tensión igual al core activo, tiempo donde me liberar todo para poder volver a tomar aire. Core versus el permitido, ¿cómo te llevas con eso? Mirá, hay algo muy importante en esa pregunta que acabas de hacer. No está bueno llamarlo el permitido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo algo me lo estoy permitiendo es porque me lo estoy privando de otra manera. ¿Bien? Lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, y esto es de experiencia personal, a mí me pasó de haber ido creo que 2 veces en la vida a una nutricionista que obviamente me enseñaron a comer y por eso capaz no necesité ir tantas veces. Nosotros tenemos que comer bien, tenemos que comer lo que querramos, pero siempre en la medida justa. ¿Sí? El problema no está en el vaso de coca o en el alfajor que se coman, ¿sí?, o en el Mac que metan un día, ¿sí? El problema es cuando eso ya se vuelve un hábito, cuando eso ya pasa a ser, en vez de un vaso, pasan a ser
3, 4 por comida, en vez de un Mac al mes, pasan a hacer todos los días, ¿sí? Y que vaya al Mac un mes no es el permitido del mes, ¿sí? Es tipo, me pintó ir y voy y como, ¿sí? Después ustedes van a ver que con el tiempo esas ganas de ir se van a empezar a pasar. Obviamente van a aparecer alguna vez, lo mismo que comer pizza, lo mismo que tomar coca, lo mismo que tomar lo que sea. Van a aparecer, pero lo importante es que nosotros sepamos comer y no tengamos que llegar a eso de decirle no porque no puedo, ¿sí? Sino que no porque no quiero. Bien, uno tiene que volver un hábito el tema de comer bien y el tema de comer comida sana. No tiene que ser una obligación para nosotros. Igual siempre vuelvo a lo mismo, chicos. Creo que ninguno acá vive de esto, y más en CrossFit, ninguno tiene que pesar un peso específico como si fuese levantamiento, ¿sí? Donde sí o sí tienen que dar el peso, no sé, categoría 58 para poder competir con tales personas. Estamos en CrossFit en general, todavía es un deporte que se está bastante analizando en el tema nutrición. ¿Por qué? Porque a vos te hacen ir a correr, después tenés que volver y hacer fuerza, después tenés que volver a ir a correr. Y está bien, para un corredor capaz comer lechuga le va bien, ¿sí? Pero a vos si te hacen comer lechuga después vas a agarrar la barra y no vas a levantar nada, porque necesitas otro tipo de combustible en tu cuerpo. Entonces, mi recomendación personal, vean qué es lo que les va haciendo bien a ustedes, cómo se sienten mejor con la comida que comen, y solo se van a empezar a dar cuenta cuando comen algo raro o que no les cae bien. Al otro día se van a sentir o medio mal, o pesados, etcétera, etcétera, y solo se van a dar cuenta de eso. Corre es el permitido, entonces yo me llevo súper bien. Siempre en la heladera tengo un alfajorcito, bien, pero porque soy un gordito de alma y bueno, eso creo que no lo puedo evitar. Tampoco lo escondo, así que, y cuando no tengo, a veces no me gusta o tengo alguna otra cosa como para comer, que tengo que comer siempre algo dulce, aunque sea chiquito a la noche. Se trabaja igual fraccionando las abs. Si las haces unbroken cuando son muchas. No, a ver, te va a pasar, los abdominales siguen siendo un músculo. Cuanto más unbroken puedas hacer, depende de cuánto trabajo hayas hecho antes y de cuál sea tu resistencia, ¿sí? al lactato que vaya generando el cuerpo en ese momento. A ver, si vos estás acostumbrado a hacer todas series de 10 y cortar, 10 y cortar, 10 y cortar, 10 y cortar, es probable que así puedas hacer 800. Pero capaz hiciste 20, 20, 20 y te arruinó. Porque no estás acostumbrado a hacerlo. Si tu cuerpo no puede eliminar ese lactato que se genera en el poquito tiempo de descanso, y estás al horno y te quemás. Y es esa quemada que a unos les pasa, y nos pasa a todos, creo. Por eso insisto bastante en lo que es conocerse cada uno, cuántas reps puedo hacer, cuántas reps no, con cuántas reps sé que me voy a morir, con cuántas no, y conocer bastante el WOD y el objetivo del WOD. Bueno. Niños, si no me equivoco quedan 3 minutos nada más de vivo. Creo que dura una hora, ¿no? Los temas que fueron elegidos ya los vimos, que fueron esos 3. Espero haber contestado sus dudas. Si alguna no contesté o no, me lo pueden poner ahí. O si alguno tiene alguna duda ahora, lo contesta, lo pone ahí abajito y la charlamos medio rapidín. Nada, muchas gracias por haberse unido, por haberme regalado una horita de su tiempo. Así que nada, espero que sigan bien con esta cuarentena, que la estén llevando lo mejor posible. No sé si bien, pero lo mejor posible que puedan. Y recuerden que lo importante que dije y que dije hace mucho tiempo es que se muevan y que no se dejen estar, porque si Dios quiere, dentro de no mucho tiempo las cosas se van a empezar a liberar un poco más, y capaz podemos empezar a salir y a ver qué onda. Recuerden, si pueden ir a correr, siempre con las medidas
correspondientes. Yo creo que voy a ir a correr ahora. Así que... nada. No es que soy anti-nutri porque fui, e incluso yo sigo siempre consultando con la nutricionista que me atendió muy bien en el último tiempo, que es Agus. No sé si está, creo que no. Pero todos la conocen, igual a Agus Malén. Y charlo un montón con ella y me enseñó a comer un montón. Entonces, no digo que soy antinutrición, porque los nutricionistas tienen muchísimo que enseñarnos. Temas que nosotros también tenemos que aprender, ¿sí? Un nutricionista no es la persona esa que te dice, sí, comete 2 tostadas con queso a la mañana, a la tarde comete una pechuga con 3 hojas de lechuga, y así lo mismo durante toda tu vida y así vas a bajar de peso. Y sí, obvio que vas a bajar de peso, pero después vas a querer hacer deporte o vas a querer hacer lo que quieras y capaz se complica. Y no todos somos diferentes, como dije, entonces es importante que sepamos comer, sepamos identificar los tipos de alimentos, cuáles son para qué cosa, aunque sea a grandes rasgos, después ellos nos pueden encaminar mucho mejor, pero también tenemos que conocernos nosotros. Es como todo, ¿sí? Como cuando somos chiquitos, si alguien todo el tiempo nos arma lo que tenemos que comer, si alguien todo el tiempo nos dice lo que tenemos que hacer, después cuando lo tengamos que hacer solos, la vamos a cagar. Entonces está bueno que de a poco todos aprendamos a hacer cosas, sea alimentarnos, ¿sí? Lo mismo le debe pasar a la gente que hace WODs o entrenamientos, en donde a veces necesitan que les estén encima, ¿sí? Les digan dale, 3, 2, 1, dale, bien, o le cuenten las reps, o le digan en cuánto lo tengo que cortar. No sé, fíjate, o sea, vos tenés que saberlo, vos tenés que darte la cabeza contra la pared y decir listo, yo puedo hacer tantas. Bien. Está bueno que nos acompañen, ¿sí? Pero no que nos lleven, ¿sí? Son dos cosas muy diferentes y espero que lo piensen bien ahí. Así que nada. Cuídense, charlamos. Capaz para la semana que viene tiramos algún otro, si les copa. Tema ahí podemos ir viendo que otros temas les van interesando, sean de la vida en general o sea de entrenamiento, está todo bien, se puede charlar de cualquier cosa. Por ahora es gratis esto de los vivos, no hay que pagar, así que hay que aprovecharlo. Bueno, gente, les mando un beso a todos, que la pasen bien, cuídense, buen finde. A mis alumnos ya mañana les voy a estar mandando las planis y cualquier cosa charlamos. Bien. Cuídense.